Otra de las reformas que está generando candela es la reforma laboral en el Congreso, presentada a propuesta del gobierno, y tiene ya también a muchos asustados, nerviosísimos. Claudia Uribe, planeadora financiera, certificada. No trabaja para nadie, solo para ella misma, es independiente, lo que muchos hemos soñado e ideado. Y nos va a explicar las claves de la reforma laboral. Estas reformas están pensadas en el trabajador de a pie, en el colombiano que tiene que ponerse la camiseta todos los días y salir a camellar, sí, como decimos, exacto, ¿cierto? No lo politicemos, no exacto, caigamos en el juego de los políticos, sino remitámonos a lo que hay. Exacto. Pero hay un tema muy delicado en Colombia, y es que entendamos que el 80% del empresariado colombiano son pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y esta reforma laboral plantea ciertos puntos que hacen que se incrementen muchísimo los costos a la hora de contratar mano de obra. Claro. ¿Por qué? Porque revive lo que el gobierno defiende a capa y espada. El día sea día cuando se trabaja, y la noche sea noche. Sí. Y las horas extras. ¿Sabes? Claro, entonces, ¿qué sucede? Eso tiene un detalle bastante importante. ¿Por qué? Porque es que puede que tú trabajes 8 horas en el día y haya otra persona que trabaje 8 horas en la noche. Son 8 horas, ¿sí? Pero, y como está la reforma, valdría más el empleado, claro, que trabaja en la noche. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, si tú trabajas en ese tipo de horarios, incluyendo los fines de semana, le cuesta a una empresa un 75% más. Hoy le costaría un 100% más. Entonces, empecemos porque ya hay un incremento del 25%. Y dices tú, no toca tanto a los grandes empresarios que al final pues tienen plata y tendrán cómo pagarlo. Al pequeñín que tiene allá una fábrica de textiles. Ese es el punto. Entonces, ¿qué sucede? O sea, esto toca a todas las empresas, por supuesto, y muchísimo más a las del sector industrial y el sector de retail. ¿Por qué? Porque digamos que el sector de servicios, el de hotelería y turismo también se había afectado por el tema de las jornadas laborales, pero digamos servicios financieros y demás no necesariamente, porque son empresas que normalmente trabajan en horarios convencionales. Pero el sector productivo, que por ejemplo hay fábricas que trabajan 24 horas, pues aquí vas a tener que costear un recurso, o sea, poner un recurso adicional. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿De dónde sale ese dinero? De nosotros los colombianos. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen que hacer los microempresarios? Incrementar los precios de los productos y servicios. Porque porque si disminuyen el margen deja de ser negocio. Entonces, ¿qué hace esto? Que se desincentive a los pequeños empresarios, incluso a los emprendedores, pues a montar un negocio, porque dicen, no, pues madre, yo voy a montar un negocio y de entrada ya sé que me va a costar más que antes de con la anterior que ley, con las anteriores condiciones. Entonces, o sea, ese es un problema. El segundo es, no quiere decir que esto esté mal, quiero aclarar, el punto es que hay que llegar a puntos intermedios, ¿sí? ¿Qué están proponiendo los empresarios en estos momentos? Venga, determine que simplemente sean jornadas laborales, o sea, son 8 horas, yo pago las 8 horas, indiferente de si es en la mañana o es en la tarde. Se va a disminuir el número de horas laboradas a la semana. Vamos a pasar de 48 horas a 42. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, entre comillas, estarían trabajando 5 días a la semana. ¿Está bien? Pues fantástico. ¿Pero es más costoso? También lo es. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vas a tener, entre comillas, si tu empresa funciona de lunes a domingo, pues va a haber alguien que va a dejar de trabajar un día a la semana. Porque hoy es 48 horas, que es de lunes a sábado. Las horas nocturnas se empezarían a pagar a partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde, que hoy es desde las 9 de la noche. ¿Y las horas extras? Son los fines de semana y festivos. Y festivos que se pagarían 100%, hoy se pagan al 75%. Hoy se pagan al 75%. Entonces, estos son digamos, algunos de los puntos que se están estudiando, ¿no? O sea, y el despido, aquí está el otro punto. Es decir, hoy por hoy, como está la ley laboral, un empleador, una empresa, puede despedirlo a usted. Hay unas causales de despido justificado. Por ejemplo, si llega borracho a trabajar, uno hoy lo puede echar. Con esta reforma, ¿qué pasa? Aquí hay un tema muy complejo porque esto hace que tengamos que realizar más trámites para sacar a un empleado. Porque, digamos, yo tengo justa causa, pero solamente
con un juez, o sea, lo que determine un juez, yo podré sacar a esa persona. Entonces, imagínate, listo. Juan Diego al vago, al degenerado, Juan Diego al llegó drogadicto, borracho. No creo que sea el mejor ejemplo, pero está bien, te lo valgo. Claudia, pues. Y entonces el empleador va a tener que, no, espérese, porque tenemos que hacer un proceso judicial para poder sacarlo. Y mientras eso sucede, esa persona igual va a seguir trabajando, entre comillas, trabajando. Claro. Porque no nos vamos a decir mentiras, Juan Diego, y es que cuando una persona entra en este estado, pues puede ser que ni siquiera esté trabajando, esté, como digo yo, marrullando. Sí. Es decir, simplemente como sentado calentando puesto, sí, y el empleador va a tener que pagar. Claro. Bueno, ahí están dos puntos claves y uno tercero que quiero tocar, se nos agota el tiempo tristemente, es el tema de la reforma plantea el de tenderle la mano especialmente al trabajador del campo, agrario. Esa parte me parece muy buena. Sí, esa parte me parece muy interesante. Es decir, hay cosas que me parecen muy interesantes de la reforma. Una es el tema del contrato a término indefinido. O sea, yo siento que no es que el contrato a término indefinido sea el único que deba existir. Pero bueno, ya les hablo de ese punto. A mí me gusta mucho el tema del sector agropecuario porque le da una cantidad de beneficios a través de determinar un valor del jornal para los trabajadores del campo y que se les respeten las vacaciones. Eso me parece fantástico, porque hoy eso no está tan regulado y lo debe estar. Y lo segundo que les estaba mencionando, el tema de los contratos. Entendamos algo muy importante. Y es tristemente no utilizamos la contratación como corresponde. Entonces, por eso es que están ahorita proponiendo un cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una persona que lleva años trabajando conmigo, pues debería estar en contrato a término indefinido. Pero quieren acabar con el contrato de obra o labor y con el contrato de prestación de servicio. Y esto depende del tipo de vinculación que yo tenga, debería seguir vigente. Ok. ¿Sí? Bueno, pues digamos que esos son como los puntos así a modo de brochazo clave de esta reforma laboral que sin duda será clave también, digamos, para crear y fomentar la contratación o no, que se necesitaría y complementaría la reforma pensional. Entre más empresas contraten gente, pues tienen más gente aportando para apoyar las pensiones de los viejitos. Aquí hay un tema que a mí me preocupa muchísimo con el tema de la reforma laboral. Y es que, como te mencionaba ahora, pues los empresarios sienten que no es un incentivo, sino por el contrario, los está desincentivando a contratar. Y entonces se abre como más la posibilidad, claro, de la informalidad. Pues porque si te sale más costoso, hay muchas personas que tristemente van a decir, no, ¿sabes una cosa? Hagamos esto por fuera, yo te pago en efectivo. Sí. Y eso que quiere decir que va a haber menos personas cotizando. Y entendamos algo, si yo tengo que incrementar los precios, eso inmediatamente tiene un impacto directo en la inflación del país. Claro. Porque si a mí me sale más costoso el trabajador y la gente dice, no, es que voy a tener más dinero disponible porque me gano más, voy a consumir más. Claro, voy a consumir más, pero también va a haber menos personas pues que probablemente vayan a ser contratadas entendiendo estas condiciones. Además, yo siempre me he preguntado esto. Cuando hay una crisis, cuando una empresa tiene que buscar la manera de recortar gastos, ¿en qué es lo primero que piensa? Tristemente, en el trabajador. En el trabajador. Tristemente. No debería ser así, pero... Viene y arrasa, despide gente para disminuir gastos. Pues imagínense si esta reforma se los impone. Pero bueno, son las miradas, el análisis que queremos hacer desprovisto de toda clase de apasionamientos políticos y extremismos, para tener argumentos y elementos de juicio, al saber por lo menos qué es realmente lo que me toca, lo que me afecta, pero sin que nos manipulen tanto con esto de la información. Muchas gracias, Claudia. Juan Diego, a ti. Y tomen el control de sus finanzas. Mucho cuidado. Sí. ¿Dónde te pueden seguir? Pueden seguirme en Soy Claudia Uribe. En cualquier red social me encuentran así. Chao.